no saber qué hacer con un texto, ¿sí? Empiezo a repetir de memoria, no encuentro las acciones porque estoy pensando en el texto. Va a ser la forma más precisa de respetar el texto, para volver a ese texto que tanto quieren respetar. Bueno, vamos a respetarlo, pero no sin antes entender desde el proceso y hasta la misma función de que el texto es una excusa. Porque si no resulta que memorizás el texto, pero no sabes qué hacer. Y no me encuentro cómodo con la forma que elijo de decir el texto. Más allá de los métodos duros, ¿sí? Los métodos y las técnicas que conocemos o que tenés posibilidades de conocer, que podés encontrar en cualquier lado, que seguramente estudiaste o estás estudiando o vas a estudiar, ¿sí? Esos métodos conocidos, pero después nos quedamos con cosas que por ahí son muy superficiales, con algunas líneas, con algunas frases, y resulta que cada una de esas cositas que tienen los métodos y las técnicas tienen un montón más, un paraguas inmenso, una cantidad de cuestiones para analizar, que tenemos que repetirlas, que tenemos que conocerlas, que tenemos que aprenderlas, que tenemos que darnos cuenta, y para eso tenemos que buscar las mil maneras que tenemos de interpretar cada una de esas cosas que nos enseñan los métodos y las técnicas, para después o durante poder llevarlo a nuestro instrumento, a nuestro cuerpo, para poder expresarlo, para poder actuarlo, para tenerlo incorporado, para escucharlo repetidamente y que se nos haga carne para poder llevarlo al escenario, a la escena, ¿sí? Hoy el tema que te traemos tiene que ver con esto de no saber qué hacer con un texto, ¿sí? Me dan un texto para estudiar y resulta que lo intento estudiar de memoria. Y estudio en mi casa, estudio, cuando voy a escena, cuando voy a el ensayo, repito, pero por momentos me olvidé una palabra y no puedo reemplazarla y no me encuentro cómodo con la forma que elijo de decir el texto, empiezo a repetir de memoria, no encuentro las acciones porque estoy pensando en el texto, me falta criterio propio, no estoy convencido de tener las respuestas correctas para llevar adelante el texto, no sé si este texto va con esta acción o no, pienso, ¿sí? No sé qué hacer con este texto, no sé qué buscar, no sé a dónde voy con este texto. Imagino emociones, sugiero emociones, pero no estoy seguro de que sean las correctas. No tengo claro qué pasó antes, qué va a pasar después. No me hago preguntas. No me pregunto de dónde vengo, qué hora es, con quién me voy a encontrar, qué voy a hacer, qué va a pasar, de qué lo voy a convencer o de qué me va a convencer, cuál va a ser el conflicto, ¿sí? Cómo vengo, cómo llego a la escena, qué quiero, por qué. ¿Por qué? Porque por algo estoy en esa escena. Por algo quien escribió, ¿sí? El dramaturgo, me puso en esa escena. ¿Por qué digo lo que digo? Por algo lo digo. Lo digo, me hacen decir esto por algo, porque quiero algo, porque pasa algo o porque tengo que rendir cuenta de algo. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser la continuidad? Bien, todo esto lo vamos a hablar durante el transcurso de este video. Vamos a empezar por que primero empezamos a hablar y a decir texto sin saber para qué. No sabemos por qué lo decimos. Lo decimos porque nos lo hacen decir, porque está en el texto, ¿sí? Pero no nos preguntamos por qué digo lo que digo. Cada vez que un personaje, un actor, tiene una escena, tiene una intervención, ¿sí? Tiene un parlamento, ese actor, ese personaje, interviene por algo, porque pasa algo, porque hay una necesidad y tenemos que saberlo antes de decir el texto. Porque si no resulta que memorizás el texto, pero no sabes qué hacer. Y estás pendiente de recordar el texto al que no le agregás acciones. Y eso suena recitado, suena sin acciones, suena sin verdad, ¿sí? Ahí es donde perdemos el aquí y ahora, la verdad.
Siempre digo, aunque esto sea para discusión, y de hecho me ha tocado personalmente estar en muchas reuniones, congresos, charlas, reuniones con amigos, actores, profesores, directores, y discutir fuertemente este tema, ¿sí? Donde hay muchas escuelas, muchos profesores, docentes de actuación, donde toman tan seriamente y tan al pie de la letra el texto y la idea del dramaturgo, ¿sí? Que no se permiten por ahí estar vivos en la escena. Por ahí la prioridad es el texto antes que estar vivo en la escena. Y cuando estamos charlando sobre ese tema, por ejemplo, y yo digo, el texto es una excusa, bueno, ahí empieza todo el lío, ¿sí? ¿Por qué el texto es una excusa? Hay un gran maestro que alguna vez escribió un libro contando experiencias propias de que se fue a otros países a ver teatro, ¿sí? Donde no entendía el idioma, solo para ver si con las acciones, ¿sí? Esas acciones físicas que nombra Stanislavski, eran tan así, y él podía entender una obra de teatro sin entender el texto. Y bueno, mayormente tuvo buenos resultados, obtuvo buenas experiencias, ¿sí? Porque esa es la verdad. Uno debe contar la historia también mediante acciones físicas. Entonces, en este proceso, donde vamos a ensayar, donde vamos a practicar una escena, a presentarla, a subirla al escenario, por ejemplo, tenemos que saber que ese es el momento donde el texto es una excusa. ¿Sí? El texto pasará a ser una excusa durante todo ese proceso. ¿Sí? Y no tenemos que perder nunca de vista que finalmente y ante cualquier circunstancia que nos pueda llegar a pasar, porque es un arte vivo el teatro, por ejemplo, si estamos hablando de teatro, porque acá hablamos de actuación, incluimos a la cinematografía, y hablamos de todo tipo de actuación, pero si hablamos de teatro, sabemos el riesgo que significa la actuación en vivo aquí y ahora con el público sentado ahí mirándonos, una actividad sin red. Bien, si nosotros no tenemos presentes de que el texto es una excusa, lo que nos puede pasar es que ante un bloqueo, ¿sí? Alguna situación que no podemos resolver, algo que nos modifica o que nos deja en blanco arriba del escenario, vayamos en búsqueda desesperada del texto, cuando en realidad tenemos que accionar, seguir sintiéndonos que estamos vivos aquí y ahora. Eso nos va a devolver al texto. Y aunque parezca mentira, y aunque parezca que no, ¿sí? Va a ser la forma más precisa de respetar el texto, porque nos vamos a tomar el tiempo y vamos a hacer las acciones necesarias para volver a ese texto que tanto quieren respetar. Bueno, vamos a respetarlo, pero no sin antes entender desde el proceso y hasta la misma función de que el texto es una excusa, porque en el proceso de actuación lo más importante son las acciones, ¿sí? Tenemos que accionar, tenemos que crear vínculos, miradas, silencios, ¿sí? Y ahí no podemos frenar una acción, una fuente de energía, una emoción, porque nos olvidamos una palabra o porque la cambiamos. Muchas veces uno se prepara estudiando el texto pensando, uy, en esta escena que estoy triste, estoy enojado. Eso es algo superficial. No se preparan así los textos. ¿Sí? Las emociones nacen a partir de las acciones. ¿Sí? Lo que uno tiene que saber cuando estudia el texto en su o en sus parlamentos o en sus diálogos, ¿sí? Es dónde está, con quién está, de dónde viene, qué quiere, ¿sí? Lograr las acciones y esas emociones vendrán después. Se me hace que hoy estoy un poquito enojado, un poquito alterado, ¿no? Un poquito con demasiada energía, ¿no? Y yo no soy ningún maestro ni ningún gurú, soy alguien que está pasado de clases. Bueno, pero voy a seguir así porque me siento con esta energía, ¿sí? Aunque suene a
a frases de gurú, de alguien que la sabe, que la tiene clara, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con experiencias, nada más que quiero compartir y que quiero que por ahí vos me digas que no o que lo ves desde otro lado, de otra forma. Yo estoy convencido de que suceden estas cosas con los textos, por ejemplo. No tenés que pensar nunca cuando estudias un texto, por ejemplo, estoy enojado. No pienses acá estoy enojado. No, acá qué quiero. Lo quiero convencer, lo quiero herir, le quiero provocar algo. Preguntarse qué quiero, cómo hago para conseguirlo. Convencer, seducir, atacar, evitar, ocultar, provocar. Son acciones. ¿También a quién? Porque siempre hay un otro. Aunque estemos solos en la escena, siempre hay un otro. Y una vez que sé o que creo saber qué quiero, qué acciones voy a desarrollar a través del texto que me toca decir, ¿sí? Ese texto impuesto, caprichoso, ¿sí? Por el dramaturgo, ¿qué acciones voy a hacer? Bueno, ¿qué me lo impide? El conflicto, el motor de la escena. Hay que tener muy en claro el antes y el después. ¿De dónde vengo? ¿Sí? Y acá nos podemos quedar horas hablando de dónde vengo. ¿Sí? Ningún parlamento o texto que tenga que ver con el ingreso de un personaje de escena tiene que estar desvinculado del historial. ¿Sí? Del historial general, el historial antiguo o un historial reciente. ¿Sí? De cómo soy, qué me pasó en la vida, hasta qué me acaba de pasar los últimos 2 minutos de mi vida, de dónde vengo, de dónde salí, por qué ingreso ahí, qué pasó antes, cómo llego a la escena, qué es la escena, ¿es un bar? ¿Cómo llegué al bar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué me movió a ir al bar? ¿Sí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué me va a llevar a decir mi primer parlamento? Esto va a definir acciones y energía. Cuando tengan claro el texto, el parlamento, y tenga claro el antes, una vez que ingrese, eso va a definir la energía. También hay una cuestión de falta de criterio propio. Hay actores que les cuesta o no tienen criterio propio y necesitan trabajar a partir de ahí, tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones en base a lo que creen, pero no a lo que creen en base al texto que leyeron, sino al trabajo que hicieron para ese texto. Lo desmenuzaron todo, se hicieron todas esas preguntas que les dije y más, se encontraron respuestas, ¿sí? ¿Pueden saber por qué tienen que decir ese texto? Bueno, usen el criterio propio, porque un actor sin criterio propio es un simple intérprete, no un creador. Hay que elegir acciones propias, versiones arriesgadas, tomar riesgos. Porque si estudiamos y decimos el texto de memoria, se automatiza. El ritmo es artificial. Hay falta de escucha. ¿Qué quiero en esta escena? ¿Por qué y para qué hablo? ¿Qué quiero del otro o qué quiere el otro de mí? ¿Qué estoy evitando o qué estoy queriendo lograr? ¿Qué relación tengo con el otro? ¿Qué cambia de mí durante la escena? Quiebres, se llama eso. Los quiebres. Una escena, diálogos o parlamentos, tiene quiebres. El texto no se dice siempre igual, porque no siempre nos está pasando lo mismo, porque no siempre desarrollamos las mismas acciones, porque no siempre reaccionamos a algo de la misma manera, porque siempre nos vamos a encontrar con la acción de un compañero y vamos a tener que realizar una acción distinta a la que veníamos realizando. Eso lo va a sugerir el texto, pero lo vamos a tener que encontrar, lo vamos a tener que definir, lo vamos a tener que tener bien en claro, porque viene el parlamento, viene el texto, viene la conversación y por ahí ante una propuesta, una acción del otro, tiene que haber una reacción diferente a la que venimos teniendo y eso es un quiebre, ¿sí? Y ahí tenemos que diferenciar si ese quiebre es espontáneo y la reacción es rápida, esto que es comedia, es un drama, ¿sí? La reacción que tenemos que conseguir tiene que ver con algo bien picadito, taca, 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 como por ejemplo algunas de las formas de comedia, o es algo que nos impacta en el cuore y tiene todo un proceso de que entra en nuestro cuerpo, nos revoluciona todo y nos cuesta reaccionar los tempos.
los quiebres. Entonces, no es solo estudiar un texto de memoria. Cada texto merece un gran análisis.